Estoy comenzando en el día de hoy una serie And today we're starting a series, y le digo, voy a hablar acerca de un tópico que no es popular. and I'm going to touch on a topic that's not No vengo popular. a emocionarle, And I'm not coming here to excite vengo a you, enseñarle. but I'm coming to teach Le you. voy a enseñar de un tópico que hace años no enseñamos en esta casa. And I'm going to teach you on a topic that we don't teach on for years now. Le vamos a hablar de finanzas. We're going to talk to you on finances. Yo sé que hay muchos que no le gusta la And I finanza. know there's many that don't like the finances. Pastor, hábleme de fe. Oh, Pastor, speak to me on faith. Lo siento. I'm sorry. Voy a hablar lo que el Señor ha puesto que hable. I'm going to speak on what the Lord has put Le in me vamos to a hablar speak. acerca de las finanzas del reino. And we're going to speak on kingdom finances. Entienda esto, iglesia. And understand this, Como church. pastores, As nosotros pastors, tenemos que enseñarle todo el concepto de la palabra de Dios. we have to teach you the full concept of the Word of Usted y yo God. no escogemos lo que aprendemos. You and I, we don't choose what we learn. Vamos a hablarle del Génesis al Apocalipsis y todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. We will talk to you about from Genesis to Revelation all that God wants Mi us to know. responsabilidad delante de Dios And my responsibility before God es enseñarle toda la palabra de Dios. is to teach you the full Word of God. Lo que usted hace con esa información What you do with that information ya es su responsabilidad. is now your No la mía. responsibility, not mine. Amén. Amen. ¿Estamos aquí? Are we here? Así que vamos a hablar de la finanza porque es muy necesario. So we're going to speak on finances because ¿Verdad? it's very Y necessary. yo le voy a enseñar todas las palabras, principios, mandamientos que Dios nos ha demandado que aprendamos. And I'm going to teach you all the words and commandments and things that the Lord has asked us to learn. La palabra de Dios dice que lo pongamos por obra, And the Word of God says that we put it as works, pero es una decisión personal. but it is a personal decision. Así que no voy a robarle ninguna bendición a nadie, So I'm not going to steal anyone's blessing no enseñándole la verdad, by not teaching you the truth. porque dice que la verdad es lo que nos hace It libres. says that the truth is what sets us Y free. fíjese bien, And notice this. esto lo aprendí hace poco, I learned this not too long ago porque yo siempre he tenido un poquito de conflicto con ese versículo. because I've always had some conflict with this verse. Y alguien me enseñó que es cierto, la verdad nos hace libres, And someone taught me, and it says, yes, the truth sets us free, pero no nos evita el dolor. but it doesn't say that we're Cierto. abstained from Porque a pain. veces hay algunas verdades que duelen, Because sometimes there's some truths that hurt, pero nos hacen libres. but they set us free. Así que vamos a hablar del dinero, So we're going to speak on money porque queremos aprender cuál es la verdadera prosperidad en Dios. because we want to learn what the true prosperity in God La is. verdad es que cuando se habla de dinero, And the truth is that when we speak on money, finanzas, on finances, va más allá de lo que es el dinero. it goes beyond what is money. O sea, finanzas va más allá de lo que es dinero. Finances goes beyond what is money. Prosperidad va más allá de lo que es dinero. Prosperity goes beyond what is Y money. se lo voy a demostrar, And I'm going to show it to you. porque el dinero, las finanzas, Because money or finances afectan todas las áreas de nuestra vida, impact all the areas of our porque lives. conllevan decisiones importantes Because they have important decisions behind que them. van a influir en todo eso que es nuestro ser. Because they're going to influence all of our being. Por eso tenemos que tener un buen fundamento. That is why we must have a good foundation. Miren cómo impactan las finanzas. And look at how finances impact. Primero impactan en el cuerpo. First, they impact the body. Escucha bien esto. And listen, El exceso de trabajo va desgastando este templo, ¿verdad? Puede que Excessive- somos templo del Espíritu Santo. excessive work or labor starts withering away at the temple of Puede causar this temple of ours, enfermedades. right? And it can cause sicknesses, right? Les roba el tiempo de su familia. It can take time away from your family. Trae cansancio. It can bring tiredness. Cuando hay un exceso de deudas y hay mucha escasez, When there's an excess of debts and perhaps a lot of hay scarcity, que trabajar el doble para suplir esas, ¿verdad? Esas responsabilidades. you got to work double time to be able to meet those needs, ¿Cierto? right? Están callados, estaba hablando un tema fuerte. Ya, You're ya lo sé. quiet. I know I'm speaking on a hard topic. El trabajo, Work, cuando es un trabajo duro, va a afectar el cuerpo, when it's a hard job, it's going to impact your body, pero también afecta el alma. but it also impacts the soul. Y hay dos maneras en las que, o sea, las finanzas te pueden afectar el alma. And there's two ways that finances can impact your soul. Por un lado está la codicia. By one way, it's you wanting what others have. Codicia, quiero más. Oh, I want more. Si aquel tiene un carro, porque yo no lo voy a tener. Oh, that person has a car. Why am I not going to have ¿Verdad? it? La ambición, la codicia, So you La have envidia, greed and ambition, que viene a and corroer el envy alma. that comes and corrupts the soul. ¿verdad? Y aquellos que son millonarios quieren más millones, And those who are millionaires want even more Esos son millions. peores. Those are worse ¿verdad? Porque quieren dinero, poder, quieren tener más. because they want money, power. They want to have more. Entonces, esa alma está mal. So that soul is not doing great.
Pastora, y es malo querer tener más. No, usted no es malo prosperar. Pastor, is it wrong to want to have these things? No, it's not bad to No. prosper. Usted no quiere vivir todo el tiempo en escasez. ¿Quién quiere vivir en escasez? You don't want to live in scarcity all the Levante time. la mano para ministrarlo y liberarlo ahora mismo. Raise your hand who wants to live in this way, and if you do, let's minister you right now. Nadie quiere vivir en escasez. Usted Nobody quiere prosperar. wants to live in scarcity. You want to prosper. Pero tiene que ser una prosperidad But it must be a De reino. prosperity of a kingdom, como prospera nuestra alma. just as our soul prospers. Entonces, la otra forma en que afecta, ¿verdad? Es cuando se está amargado, estresado, porque no se tiene. The other way that it impacts the soul is that it causes bitterness and stress Usted no tiene lo suficiente para el diario vivir. because you have a lack of the things that you need for your daily ¿Ya? living. Entonces, el alma se amarga, So the se soul resiente. becomes bitter or resentful. Es un problema. It is a problem. Por último, afecta el espíritu. And lastly, it impacts the spirit. Seamos honestos. Let us be honest. Cuando usted está cansado, When you're tired o cuando usted está amargado, or when you're bitter o cuando usted está todo codiciando lo de los demás, or when you are wanting out of greed what others have, usted no tiene tiempo para buscar de Dios. you don't have time to seek God. Usted no va a la presencia de Dios. You don't go to the presence of Usted no God. busca de Dios. You don't seek Es God. más, termina apartándose de Dios. But yet you separate from God Porque usted está tan resentido, because you're so tan amargado por resentful, la deuda, so bitter because of o the debt, tan preocupado por el próximo millón que voy a hacer, or so worried on the next million you'll make que simplemente no buscan de Dios. that you simply don't seek God. Entonces, quiere decir que las finanzas So it means that finances vienen a afectar nuestras vidas. come to impact our lives. ¿Cuántas personas Dios le ha dado un buen trabajo How many people here has God given you a good job? y dejan de congregarse? Or they've been given a good job and they Están stop muy ocupados congregating. en el trabajo They're too busy with their work. y se les olvidó quién les dio la bendición. And they forget who gave them the blessing. Finanzas es algo que nos afecta a todos Finances is something that impacts all of us en todas las áreas de nuestra vida. in all the areas of our Por life. eso tenemos que aprender a tener unas finanzas sanas That is why we must learn to have healthy y finances. esto solamente se puede hacer And this can only be achieved tomando decisiones correctas, by making correct decisions, tomando decisiones balanceadas. by making balanced decisions. Y para eso necesitamos conocer los principios del reino. And for that, we need to know the principles of the kingdom. La verdadera abundancia va mucho más allá que los bienes materiales. The true abundance goes beyond material things. ¿Cuántos, o sea, tienen mucho dinero en el banco? How many have a lot of money in the bank, Están enfermos, but they're sick, están deprimidos, they're depressed, su hogar está destruido. their home is destroyed? O sea, ¿para qué necesitas el dinero For what then do you need money si no tienes la vida abundante? if you don't have the abundant life? Entonces, abundancia va más allá que bienes materiales. So abundance goes beyond material Entonces, things. vamos al primer fundamento. Y creo que este es el fundamento más importante para nosotros. And let us go to the first foundation. I think this is the most important Lo for primero us. es que somos ¿qué? Administradores o mayordomos de todo lo que poseemos. First is that we are administrators or stewards of everything we own or Y aquí possess. tenemos primera de Pedro 4:10. And here we have 1 Peter 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. It says, as every man has received a gift, even so minister the same one to another as God's stewards of the manifold grace of God. Dios es la única fuente de donde provienen los bienes materiales. ¿Cuántos saben todo esto? God is the only source of where material things come Ya sea from. How many of you trabajo, know this? That's either work, Dinero, money, negocio, business, propiedades, properties, cualquiera que sean los bienes que tú poseas. whatever it is that you possess. Todos provienen de Dios. They all come from God. Todos han sido provistos por Él. They have all been provided by Him. Usando diferentes canales, And using different channels, pero vienen de Él. but they come from Him Para hacer llegar la bendición a su pueblo. to bless His people. Ya sea trabajo, negocio, todo viene de Él. Whether it's business, Iglesia, comienza a employment, bendecir el canal de bendición que Dios está usando. church, begin to bless that channel of which the Lord is using. Usted no puede, la mayoría del tiempo estamos escuchando a los hijos de Dios And many times we're hearing the children of God hablando mal de su jefe, speaking bad about their boss, hablando mal de su trabajo, speaking bad about their job. pero se te olvida que es la fuente. But you forget que that te it's the sostiene. source that sustains you. Por supuesto que tal vez tú quieras tener un mejor trabajo. And of course, perhaps you want a better job, Está bien. and that's fine.
Ora por ello. Pray for it. Pídele al Señor que te abra una oportunidad Ask the Lord para to un open an mejor trabajo. opportunity for Pero a better bendice job. el que tienes. But bless the one you have. Señor, gracias porque suples el pan nuestro de cada día. Lord, thank you for providing the daily Yo bread quiero of un every mejor day. trabajo. I want a better Pero mientras employment. llega ese mejor, But while I get that better bendigo lo job, que me has dado. I bless the one Gracias you've por given me. suplirlo. Thank you for supplying Gracias it. porque no me has dejado. Thank you because you've not left Tenemos me. que bendecir el trabajo, bendecir al jefe. We have to bless our job, bless our boss. Ay, pastora, porque usted no conoce a mi jefe. Oh, Pastor, but you don't know my boss. ¿Qué sabe usted los jefes que yo he tenido? What do you know about the bosses I've had? Pero ¿sabe qué? Tenemos que bendecirlo. But you know what? We have to bless Porque them. si se seca esa fuente, Because if that source runs dry, entonces ¿cómo vas a vivir? then how will you live? Necesitamos entender esto. We must understand this. Tenemos que bendecirlo. We have to Por bless eso la them. escritura dice, no te comas la semilla. That is why Scripture says, do not Tenemos eat que the seed. bendecir las semillas We que Dios have nos ha to dado. bless the seed that the Así que Lord has given bendiga us. esos canales. So bless those means or those Y aquí la channels. escritura And here Scripture está introduciendo un concepto muy importante para nosotros, is introducing a very important concept for us. para el creyente. Y está introduciendo el concepto de mayordomía. And it's introducing the concept of stewardship. Ahora, veamos lo que quiere decir un administrador en ese versículo que vimos. La palabra administrador es oíkonos, que es una palabra griega y quiere decir distribuidor de la casa, empleado en la capacidad de supervisor, tesorero o agente fiscal, un mayordomo. An administrator is the Greek word oikonomos, which means distributor of the house, employed in the capacity of a supervisor, treasurer, fiscal agent, or a butler or steward. En otras palabras, In other words, es alguien it is que someone maneja el dinero, who handles money, lo distribuye distributes it, y decide qué hacer con él. and then decides what to do with it. Ese es un mayordomo. That is a steward. Es responsable They're por responsible usar los bienes. for using the de su goods jefe. of their employer or boss. Por eso en inglés hay una famosa frase que dice, the bottle did it. And that's why in English there's a famous phrase that says, o una frase que dice que el mayordomo lo hizo. ¿Verdad? Se murió alguien, the bottle did it. Someone passed away, fue el mayordomo. Se robaron algo, the bottle did it. Something was stolen, el mayordomo lo hizo. ¿Por qué? Porque es la persona que está supervisándolo todo. Why? Because it is a person who is supervising it all. Es responsable por lo que sucede, lo que pasa con las finanzas. They're responsible for what happens with the Entonces, finances. los hijos de Dios So the children of God, estamos llamados a ser buenos mayordomos. we are called to be good stewards. Buenos mayordomos de todo aquello que Dios nos ha dado. Good stewards of all that the Lord has given us. Y Dios nos ha dado mucho, iglesia, And God has given us a lot, aunque church, usted no lo crea. even if you don't believe it. Y esto no solamente se refiere a dinero, And this is not just in reference porque to money. ahí es donde todos fallamos. Because this is where we all Nos fail. quedamos ahí atacados en el dinero. Where they're attacked or stuck on Dios money. te ha dado un tiempo. God has given you a time. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? What are you doing with your time? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? How are you administering your time? Dios te ha dado una familia. God has given you a family. ¿Qué estás haciendo con tu familia? What are you doing with your family? O sea, todo lo que Dios nos ha dado, So all that God has given us, los dones, los talentos, las habilidades, the gifts, the talents, the abilities, habilidad para aprender, para estudiar, abilities to learn, to study, habilidad para tener una profesión, ability to have a profession. ¿qué estás haciendo con ella? What are you doing with it? ¿Estás siendo buen mayordomo con los talentos que Dios te dio? Are you being a good steward with the talents that God has given you? Algunos de ustedes tienen unos talentos increíbles para hacer cosas tremendas que yo no puedo hacer. Some of you have talents to make these wonderful things that I cannot do. Algunos pueden administrar, Some of you can administer. otros pueden enseñar, Some of you can teach. otros tienen la habilidad para ser médicos, Others have the ability to be doctors, abogados, lawyers. muchas cosas que ustedes pueden hacer en la construcción, Many of you can do things in construction. pero eso no quiere decir que yo lo puedo hacer, But that does not mean that porque I eso can es do un it. talento que Dios te dio. Because it is a talent that God ¿Qué has estás given you. haciendo con él? What are you doing with it? Esto es parte de la mayordomía. This is part of stewardship. Debemos administrar todos estos dones, bienes, familia, todo lo debemos administrar bien. We must administer all of this, our things, our talents. We must administer Cuida tu well. tiempo, Take care of your time. cuida tu sabiduría, Take care of your wisdom. cuida tu conocimiento, Take care of your knowledge. cuida tu propósito. Take care of your purpose. Tenemos que proteger los recursos que Dios nos ha dado. We must protect the resources that God has given us.
Y nos los ha dado para bendecirnos. And He has given it to us to bless us. Negocio, profesión, trabajo. Business is profession, employment. Ahora bien, Lucas 16, 11 y 12. Now Luke 16, 11 to 12. Fíjese bien. Notice this. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? It says, if therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust to the true riches? And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Entienda esto. Understand this. Siempre nos quedamos en aquello de que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. You always know, we always stay on the, if you have been faithful in which is another's, then Pero esto le will sigue a place ese you faithful. versículo. But this follows this verse. Y este versículo es tremendo. And this is a great Sí. verse. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, And it says, if you were not faithful in the cuando estabas unrighteous, en el mundo, when you were in the world, cuando hacías cualquier cosa, when you did whatever, cuando no te importaba si era honrado o no, when you didn't care if it was honorable or hiciste not, lo que tuviste que hacer, you did what you had to do, ¿cómo vas a recibir lo how bueno? will you then receive the Lo que good, legítimamente te pertenece. what legitimately belongs to you? Pero peor aún, But worse than, si en lo ajeno no fuiste fiel, if in that which was not yours, you were not Dios faithful, siempre va a probar al pueblo de Dios con lo ajeno. God will always test the people of God with that which is not theirs. Siempre que enseño de propósito, And when I always teach on purpose, siempre le digo a la gente, Dios te va a probar en el propósito de alguien más. I always tell people, God's going to test you on other people's purpose. Por eso está aquí usted recibiendo. That is why you're here today receiving. Usted está siendo formado por gente con propósito You're being formed by people para with purpose formarte en tu propósito. to form you in your purpose. Pero si tú no eres fiel a la gente que te está enseñando, But if you're not faithful to the people who are teaching you, se lo dejo de tarea. I'll leave that as homework. Entiéndalo. Es lo que Understand dice it. ese versículo. That is what that verse says. Si no eres fiel en lo ajeno, ¿cómo te vas a recibir lo tuyo? If you have not been faithful in Si which no is eres fiel another's, en el propósito de otro, how will you receive ¿cómo vas a yours? recibir lo tuyo? If you're not faithful in another's purpose, how will you receive what is yours? ¿Me está entendiendo, iglesia? Do you follow, church? Nosotros somos mayordomos, It says we are stewards, solamente mayordomos. only stewards. Él es el dueño. He is the Nosotros owner. mayordomos. We are the Tenemos stewards. que ser fiel con las cosas que Él nos ha dado. We have to be faithful Tenemos with que what he ser has fiel given con lo us. que Él ha hecho. Faithful with what he has De done. eso se trata la mayordomía. That is what stewardship is about. La definición de una buena mayordomía And the definition of good es stewardship fidelidad is y faithfulness responsabilidad. and responsibility. Porque tu responsabilidad para con Dios es cuidar lo que Él te ha dado. Because your Los responsibility with recursos God que ha is puesto en to tus manos. take care of what he's given you and the resources in your hands. Ahora bien, mire, Primera de Corintios 4:2. Now look at 1 Corinthians 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Moreover, it is Fiel. required in stewards that a man be found faithful. Tenemos que ser fiel. We must be faithful. ¿A quién? To who? A Dios. To God. A Dios. To God. Así sencillo. That Ay, pastora, simple. pero eso quiere decir que no me puedo llevar el lápiz del jefe de mi trabajo. Oh, Pastor, does that mean I can't No. take my boss's pen then from Se llama work? falta de integridad, No, that's called lack of integrity, no fidelidad. not faithfulness. Dios no quiere que hagas eso. God doesn't want you to do Eso habla that. del carácter del creyente. That speaks on the Christian's character. Ay, pastora, pero yo nada más me llevé unos papelitos. Oh, Pastor, but I only took Necesitaba some para el paper. printer en mi casa. I needed it for the printer at my house. Eso se llama robo, That's called theft. falta de integridad. Lack of Va en integrity. contra de la palabra de It Dios. goes against the word of God. Dios no quiere que usted se comporte de esa manera. God doesn't want you to Dios behave quiere in que that usted dé way. un buen He testimonio. wants you to give a good Es testimony parte de la mayordomía. It is God- Es part of enseñar lo que stewardship. Dios quiere que enseñemos. and teaching what God Que wants le us to mostremos teach. al mundo que somos hijos de Dios. And to demonstrate to the world that we are children of Con el God carácter de Cristo. and have Christ's character. Y es importante que lo entendamos. And it is important that we understand Así it. que se requiere que seamos hallados fieles So it is required quién? that we are found faithful to who? a Dios. To God. Dios no puede confiar más si no le hemos sido fiel y responsable con lo que ya nos ha entregado. God cannot entrust us more if we haven't been faithful and responsible Sí. with what He has already given us. Dios te entrega un pedacito así y usted So no God hace nada con eso. gives you this small portion and you do nothing with it. Le voy a decir, hay gente que viene y me dice, es que yo quiero que me pongan a predicar. And let me tell you, there's people that come to me and say, oh, I want to be placed to preach. Pero cuando lo pusieron de ujier, tiró la toalla y lo dejó a la mitad. But when they were placed as an usher, they threw in the towel and they left it halfway.
Ah, no, pastora, es que a mí Dios no me llamó a ungir. Oh, no, Pastor, but the Lord did not call me to be an No, usher. pastora, pero a mí mi propósito es predicar. Sorry, Pastor, but my purpose is to preach. Hello. La palabra de Dios dice, haz todo aquello que te venga a mano. Libro de Eclesiastés, búsquelo, se lo dejo de tarea. The word of God says to do everything that comes at your hand, and that's in the book of Ecclesiastes. I will leave Yo that as empecé homework to you. trabajando de ujier en una iglesia I started as an usher in a church, y mi primer trabajo era limpiar el baño. and my first task was to clean the Como ujier, bathrooms. ni As siquiera an como usher. mantenimiento, como ujier. Not even in the maintenance Así que team, no me as venga an con usher. cuento. So do not come with me with that Okay? story. Tenemos que ser fiel a lo que Dios nos ha entregado. We have to be faithful to what God has ¿Cuántas given us. oportunidades has dejado pasar? How many opportunities have you let go ¿Cuántas by? oportunidades Dios ha puesto delante de ti y las has dejado pasar porque no ser un buen administrador de lo que Or Dios te ha dado? opportunities that God has placed before you and you've let them go by because you've not been a good steward of what He has given you. Buenas oportunidades hay que tomarlas y ser fiel con Dios. Señor, no sé por qué me has puesto en esto, Good opportunities, you have to take them and be faithful to God. And I don't know why the Lord's placed this on me, pero voy a tomarlo y lo voy a hacer. but I'm going to take it and I'm going to do it. ¿Sabe qué? Yo estaba trabajando en una iglesia And you know, I was working at a church en contabilidad, in accounting. full disclosure. Yo toda mi vida trabajé con dinero. And all my life I worked with money. Yo toda mi vida he trabajado en contabilidad. And I've always worked in accounting or finances. Estudié ingeniería mecánica, que es pura matemática. And I studied engineering, and it's pure math. Así que cuando empecé a trabajar, todo era... Y mire, yo buscaba cualquier otra cosa, pero todo terminaba trabajando And I en looked contabilidad. for anything else, but I always ended up working in accounting or finances. Y yo estaba ya quemada en esa iglesia. And I was already burnt out at that Y le dije, church. Señor, no aguanto más. And I said, Lord, I can't do Yo it ya no anymore. aguanto más. I can't do it anymore. Ya, yo en el mundo estaría ganando más dinero. In the world, I'd be making more money. Y el Señor me habla And the Lord speaks to me por medio de un profeta, through a prophet, Marlon. the prophet Marlon. Y él viene y me dice, And he comes and says to me, así dice el Señor. the Lord says. Fue el primer día que trabajaba en la iglesia. It was the first day I was working at the Yo no lo church. conocía. And I didn't know him. No sabía quién era él. I didn't know who he Yo me quedo was. así en shock cuando el hombre me habla. And I was surprised when he spoke to Y me me. dice, así dice el Señor. And he says, the Lord says. Es cierto. It is true. En el mundo ganarías más. In the world, you could be making more. Pero déjame decirte But let me tell que you todo lo que estás aprendiendo hoy that everything lo you're vas a learning today, necesitar un día. you're going to need it one And I was day. like, Y me quedé así como que. porque realmente, Because cierto, truly, yo había trabajado I had worked en finanzas, in finances, pero no sabía cómo administrar una iglesia. but I didn't know how to administer a church. ¿Ok? Un año más tarde, 1 year later, estaba siendo enviada a la pequeña Habana. I was being sent out to Little Y Havana. todo lo que había aprendido, And everything lo I had estaba learned, usando. I was using. por eso tienes que hacer That is why you have todo to lo que do te venga a mano. everything Porque that tú comes no to sabes hand. dónde Dios te va a llevar, Because ni you don't know where dónde the Lord Dios is te va going a to poner. take you and where He's Amen. going to place you. Amen. Importante. Very important. Y por eso debemos ser buenos administradores. And that is why we must be good administrators. Tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha puesto a hacer. We must be faithful in what God has Ser asked us to do. responsable con lo que Dios nos ha dado, And be iglesia. responsible with what God Ahora, has given us, church. usar bien los bienes y las bendiciones que Dios nos ha dado. Now, to properly use importante. the goods that the Lord has given us is Y important. vamos a la parábola de los talentos. And we're going to go into the parable of the talents. Vamos a tener que ir ahí. We're going to have No to nos go queda there. de otra, I have no other choice. ¿verdad? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y allí voy a hacer un alto, porque la palabra capacidad es la palabra dunamis, que es la palabra misma para poder, y es la capacidad de hacer algo. Es el poder para milagro, pero también es la potencia. Y Dios nos ha dado eso también. And there in verse 15, you can see where capacity is the word dunamis, which is power, capacity to do something, power of miracles. And we can see how God has given us this capacity to do something. Y luego se fue lejos, versículo 16. Y el Verse que había 16. recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló
cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Matthew 25:14-25. It says, For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered them unto with his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his own ability, and immediately took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made 5 other talents. And likewise he that had received 2, he also gained another 2. But he had received 1, and went and dug it in the earth, and hid his Lord's money. After a long time the Lord of those servants came and settled accounts with them. And he that received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered unto me 5 talents. Behold, I gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, you good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter and enjoy of your Lord. He also that he had received 2 talents came and said, Lord, you delivered unto me 2 talents. Behold, I gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. You who have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received 1 talent came and said, Lord, I knew that you were a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not spread. And I was afraid and went and hid the talent in the earth. Lo, there you have what is yours. Es importante aquí entender de todo lo que hemos leído. It is important to understand that in all that we've read here, La parábola de los talentos es sumamente conocida, the parable of the talents is very well known. pero el versículo que yo creo que es clave es el 15, But I think the key verse here is verse 15. porque dice a cada uno conforme a su capacidad. And he says he gave according to their own ability. O sea, quiere decir que tanto a ti como a mí, a Meaning todos, that you and I, all of us, Dios nos ha dado talentos, God has given us talents. nos ha dado habilidades, He's given us abilities. nos ha dado la capacidad He's given us para capacity hacer algo en nuestra vida. to do something in our life. Eso es lo más importante que tenemos que entender. That is the most important thing that we must O sea, understand. tenemos la capacidad para poder producir algo en nosotros. So we have the capacity to be able to produce something within us. Es nuestra responsabilidad It is our responsibility usar bien eso que Dios nos ha dado. to properly use that which God has given us. Amén. Amen. Entonces, mire la respuesta del Señor Now look at al the siervo Lord's que no administró bien sus bienes. response to the servant that didn't properly handle his En el versículo goods. 26 y 27. In verse 26 and Dice, 27. respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. His Lord answered and said unto him, You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I sowed not and gather where I have not spread. You ought therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with interest. Entienda esto, para Dios, And understand this, for el God, equivalente de un mal siervo, the equivalent of a servant perdón, de un mal administrador, of a bad administrator es un mal siervo. is a bad O sea, servant. para Dios un mal administrador For God, es un a siervo bad malo. administrator, steward is a bad servant. Cuando usted está administrando lo que Dios te ha dado mal, When you are not administering what God has given you well, usted es un mal siervo para Dios. you're a bad steward unto God. Si usted no administra bien su tiempo, If you don't administer your time usted es well, un mal siervo para Dios. you're a bad steward unto Si God. usted no administra bien los talentos que Dios le ha dado, If you don't administer well the talents that God has given you, no los usa, and you don't use them, usted es un mal siervo para Dios. you're a bad steward unto God. Si usted no usa bien el dinero que Dios le ha dado, If you don't use well the money that God has given you, usted es un mal siervo. you're a bad steward. Obviamente nosotros no queremos ser malos siervos para And Dios. obviously, we don't want to be bad servants unto Tenemos que God. ser buenos administradores. We need to be good stewards. La primera instrucción que Dios le dio al hombre, ¿cuál fue? And the first instruction that God gave to man, what A ver was si hay it? alguien lo sabe aquí. Let's see if someone knows. ¿Se le olvidó? Did you forget? Génesis 1:26. Genesis 1:26. Fructificarse,
Go multiplicarse. and multiply Eso fue lo que dijo Dios. and be ¿Qué fruitful. le That is dijo? what the Lord said. ¿Verdad? Reproducirse He said, reproduce. para poder dominar el medio ambiente en que vivía. To be able to control the environment in which you live in. De eso se trata la parábola de los talentos. That is what the parable of the talents is Ese hombre about. tenía la capacidad This man had the de capacity producir algo con el talento que le habían dado. to produce something with the talent he had been given. Tal vez no tenía la capacidad del que recibió los 5 talentos, Perhaps he didn't have the capacity pero of sí that who tenía had una 5, capacidad para hacer algo. but he had a capacity to do Todos something. tenemos una capacidad para hacer algo. We all have a capacity to do Entonces something. somos responsables delante de Dios para ponerlo a producir, So we are responsible before God to make it produce something, para multiplicarlo, to multiply it, para fructificarlo. to make it fruitful. Cuando no hacemos eso, When we don't do that, estamos desobedeciendo a Dios. we are disobeying God. Porque ya Dios nos dio una instrucción. Because God has given us an instruction Fructifícate, already. Be multiplícate, fruitful and reproduce multiply. algo en tu vida. Do something in your life. Ahora, mire lo que es el siervo malo, lo que quiere decir en el original. Now look at what the bad servant means in its original language. Mire lo que dice. Dice, siervo malo, malo, improductivo, malvado. Y viene de una raíz que significa dolor, pobreza, alguien que muere de hambre. Meaning bad, unproductive, evil. It comes from the root that means pain, poverty, someone who dies of hunger. Este siervo prefería morirse de hambre This servant preferred to die of hunger que hacer algo, than to do que something, multiplicarse. than to Por eso multiply nosotros himself. tenemos la responsabilidad That is why we have the de responsibility hacer algo. to do Y something. lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad. And the first thing that we have to do is change our mentality. Tenemos que cambiar mentalidad de esclavo y comenzar a hacer lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. We have to change the mentality of slave and do what God has called us to do. Amén. Entienda que aplica a todas las áreas de nuestra vida y también al ministerio. And understand that this applies to all the areas of our life and ministry as Cuando well. estamos hablando de mayordomía, es para todas las áreas de nuestra vida. When we're speaking on stewardship, it's on every Ay, area of pastora, our pero life. ¿qué voy a hacer? Reprodúcete en alguien. Oh, Pastor, what am I going to do? Tú eres ujier, reprodúcete en otro ujier. Reproduce yourself in someone else. If Eres you're an usher, you can intercesor, produce another reprodúcete en un usher. intercesor. If you're an intercessor, Eres you un can produce into evangelista, an, reprodúcete. an evangelist, reproduce yourself into another Tienes la one. habilidad de tocar un instrumento en la música, busca a alguien que quiera aprender música y enséñale. You have the ability Hay to talento, hay habilidades que Dios te ha dado para que te multipliques. play an instrument, teach another who wants to learn. You have abilities and talents in which you can multiply yourself. Ora por un enfermo. Pray for the sick. Gánate un alma para Cristo. Gain a soul for Christ. Tenemos que multiplicarnos en alguien. We have to multiply Tenemos ourselves que in ser buenos someone. mayordomos. We have to be good stewards. Dios quiere que nos reproduzcamos, que fructifiquemos. God wants us to reproduce and be fruitful. Entonces vimos que lo primero, So we saw that the first thing ¿verdad? Que hace es usar bien las bendiciones que Dios nos ha dado. is that we use well the blessings that God has given us. Pero lo segundo But que the afecta a la second mayordomía thing that affects our stewardship y que Dios no quiere que hagamos and God doesn't want us to es do no malbaratar el dinero. is to not squander our goods or money. Jesús nos dio un ejemplo. And Jesus gave us an Porque example. cada cosa que le estoy hablando aquí se le estoy poniendo con un versículo para que usted aprenda. Because everything that we're learning here, we're putting it with Y the le voy a verses that you decir may algo learn it. importante. And I'm going to say something important. Aunque no nos gusta que nos hablen de dinero, Even if we don't like to be la talked down escritura about habla de money, dinero de principio a fin. Scripture talks about money from beginning Habla to de end. dinero, por eso necesitamos aprender los principios del reino. And it speaks on money, and that's why we need to understand Así the que principles of the mire lo kingdom. que Juan 6:12. Look at what John 6:12 says. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. And it says, when they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. O sea, Jesús nos está diciendo, no despilfarren nada. So Jesus is telling us to not squander anything. ¿Usted sabe cuánta gente se muere de hambre? You know how many people die of hunger? Si usted le sobra comida, siémbrele a alguien. If you have excess food, sow it unto Déselo a somebody. alguien, no Give it permita to que se eche a someone. perder. Don't let it be wasted. Porque hay mucha gente que no tiene comida. Because there's a lot of people Y that don't Jesús le have decía, food. no malbaraten la comida. Jesus says, let nothing be lost. O sea, nada. He said nothing. Necesitamos ser buenos mayordomos porque gastar la comida, despilfarrar el dinero en cosas inútiles también es mala mayordomía. We need to be good stewards, because to let food go to waste or squander things, that's also not being a good steward. Entonces, el primer fundamento en el reino So the first foundation in the kingdom es ser buenos mayordomos. is to be good stewards. Pero eso nos lleva a un segundo fundamento. And that leads us to a second Y es foundation, que Dios no necesita nuestro dinero. is that God doesn't need our money.
Aquí está Ageo 2:8. And here we see in Haggai 2:8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. The silver is mine, the gold is mine, says the Lord of hosts. Si él es el dueño del oro y de la plata, If he is the owner of silver and gold, él no necesita nada. he doesn't need anything. No necesita riqueza alguna. He doesn't need ¿Por qué? riches. Porque todo le pertenece a él. Why? Because it all belongs to Colosenses him. 1:16. Colossians 1:16. Porque en él fueron creadas todas And las que hay en los cielos y en las que hay en la visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, sean principado, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All Dios no things were created necesita by de nuestro him. dinero. And for him, God doesn't need of our money. Él no necesita nada de ti y de mí. He doesn't need anything from you or Nosotros I. necesitamos darle a él. We need to give to him. Somos nosotros los que necesitamos poner el fruto de nuestras manos en él. We are the ones that need to put the fruit into his hand. ¿Para qué? Para que él pueda obrar, So that then he para que él can pueda work multiplicarlo, and multiply it. para que él pueda fructificarlo. So that he can make it fruitful. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. That is what we must do. Pero Dios no tiene necesidad de ningún bien. But God Salmo does have- 24:1 He has no need of any dice, goods. de Jehová es la tierra y el mundo y los que él habitan. Psalms 24:1 says, the earth is the Lord's and the fullness thereof, Eso the te world and incluye they a that ti. dwell therein. That includes Él you. es el dueño de todo. He is the owner Él es of it tu all. dueño. He is your owner. Él es mi dueño. He is my owner. Si nosotros somos los dueños de todo lo que tenemos, If we are the owner of all that we have, entonces tú y yo somos responsables por eso que tenemos. then you and I are responsible for that which we have. Somos responsables de tomar decisiones sabias. We are responsible for making Somos wise responsables de decisions. protegerlo. Responsible Pero for protecting it. además But despite somos responsables por los resultados de nuestras gestiones. despite this, we are responsible for the product of the things that we do. Muchos de nosotros Many of tomamos us, decisiones we make y decisions. después le reclamamos a Dios. And then we go to God, ¿Y sabe cuál es la línea favorita? and you know what the favorite line Señor, is? si tú sabías que eso estaba mal, ¿por qué me permitiste hacerlo? Lord, if you knew that that was wrong, why'd you allow me to do it? La decisión fue tuya, no de Dios. The decision was yours, not God's. ¿Buscaste a Dios? Did you seek ¿Fuiste a la God palabra de Dios? Did you go to the A ver Word of qué God? dice la palabra de Dios acerca de eso. to see what the Word of God says about this? Entonces después le culpamos a Dios por lo que nuestras decisiones. And then we blame God for Ahora our bien. decisions. Now, Si Dios es dueño de todo, if God is the owner of it all, escuche bien, iglesia, listen, church, porque si Él es dueño de todo, incluyéndonos nosotros, because if He is the owner of it all, including us, que tan solo somos mayordomos, and we're just simply stewards, entonces then Él responde por todo. He answers for it all. Escucha bien, And listen. Él va a responder por todo. He's going to answer for it. Por unos que existen, para que existan finanzas saludables, And for healthy finances to exist, se necesita una buena mayordomía. we need to be good Es stewards, decir, un balance correcto. meaning a correct Esto balance. significa no gastar más de lo que tú recibes. It means not spending more than what you En earn. Cuba tenemos un dicho muy bueno. There's a Cuban saying, Te tapas hasta donde la sábana te llegue. otherwise meaning that you cover yourself until your sheets reach you. Right? Pero nosotros queremos vivir. No, si ese tiene un carro nuevo, yo también quiero el carro nuevo. But no, we want to live in a way of, if that person has the newest car, I Entonces also va y want se the compra newest el car. carro y después no tiene con qué pagar el carro ni con qué ponerle gasolina al carro. And then you go, you buy the car, and then you don't have the means to pay for it or even Ay, gas ya, for ya it. vio la bendición de Dios. Oh, did you see God's blessing? Dios me bendijo con un carro nuevo. God blessed me with a new car. A la semana está llorando porque no tiene con qué pagar el carro. Weeks later, they're crying because they don't have Escuche anything bien, to la pay the bendición de car. Jehová no añade tristeza. And let me tell you, the blessings of the Lord do not bring with it sadness. Si es bendición de Dios, If it's a blessing vas of a the tener Lord, cómo pagarle. you're going to have the means to pay for No it. se meta en deudas, Don't get into debt en deudas que usted no va a poder pagar. or debts that you won't be able to pay. Dios va a proveer God will de provide acuerdo a tu capacidad. according to Recuerde, your capacity. Remember this? Él nos ha dado talentos He's given us y Él quiere talents. que tú vivas de acuerdo a los talentos que Él te ha dado. And He wants you to live according to the talents that He has given you. No es que vivas en la miseria, It's not that you live in es que misery, vivas de acuerdo a lo que Dios te ha dado. but that you live according to what God has given you. Porque Él no va a dejar un hijo desamparado ni que mendigue pan. He's not going to leave His children Él te aside va a or dar that lo they're begging. necesario para que tú puedas vivir y subsistir. He's going to give you the necessary Pero for you tenemos to que live, vivir como buenos mayordomos, but we must live as good tomando stewards, decisiones sabias, making wise no siendo decisions, fiador de nadie. not being No le in voy a dar debt esos to anyone. versículos, se los dejo de tarea, búsquelos usted. And I'll leave you those verses as a task to read
And you may Pero look to la them. palabra de Dios es clara. But the word of God is clear. No entre en una deuda siendo fiador de alguien. Do not get into a debt when you already owe to somebody ¿Usted else. sabe ese dicho que dice que es mejor regalar un libro que prestarlo? You know, it's that saying that says that it's best for you to just give Porque the nunca book se lo van a than to devolver. lend it because you're never going to get it back. Eso le pasa cuando usted se empieza a darle dinero a otro. That happens when you start giving money to Siempre no lo others. preste. No se lo van a devolver. Instead of lending it, just gift it because they're not Usted going se to give mete it en back. deudas y después está hasta aquí y no sabe qué hacer. You get into debts and then you're burdened because you don't know what to do. Tenemos responsabilidad de administrar, We have the responsibility to administer. pero Dios es responsable de todo. But God is responsible for it Quiere all. decir que como dueño, Él responde. Meaning that as an owner, He responds for Le this. entregas tu vida a Él, Él va a responder por ti. You give your life to Him, He will answer for you. Vendrán los peligros, vendrá la enfermedad, Issues may come, pero Él es sickness may responsable come, por ti. but He is Porque Él es tu responsible for you, dueño, porque because le He has is your entregado owner, tu vida a Él, because you've porque te given your compró a life to precio Him, de sangre. because He bought you with the price of blood. Le entregas tu familia And you give to Him your y family, no importa lo que se levante, cielo, tierra se levanta, pero tu familia está en las manos de Cristo. And it doesn't Tú matter se what las arises, your entregaste. family's Él in es His el hands. dueño, Él He's es the owner, He is responsable. Tú le dices, responsible. Señor, yo no You sé, say, ese hijo está apartado, Lord, pero I yo don't sé know, que but that sé que lo son sé, que is yo y mi casa separated, serviremos but a I Jehová. know that I know that He will serve the Buenos Lord. mayordomos. Good Eso es stewards. lo que significa. That is what it means. Buenos mayordomos. To be good Le entregas stewards. tus talentos, And you tus give your habilidades, talents, your tus abilities, planes, your- tus sueños, y Él va a hacer cumplir lo que te prometió. Plans and dreams, and He will make you fulfill what Porque He somos promised to buenos you. mayordomos. Because we're good stewards. Si tú eres un buen mayordomo, el dueño responde. If you're a good steward, the owner will then answer for Cuando it. usted está rentando una casa y se rompe algo en su casa, usted nada más que llama al dueño. When you're renting a home and something breaks in the home, you just call the landlord, Se le right? abrió un hoyo a la ducha. And you say, oh, Venga y the arréglelo. shower had broke. Come and fix it. Se tupió la tubería. Oh, the plumbing got clogged. Venga y arréglalo. Come and fix it. Eso es de eso se trata. That is what Usted it's es un about. buen mayordomo, You're a good steward. el dueño responde. The owner answers Tenemos for it. que ser buenos mayordomos We have to para be que good Dios stewards responda. so that the Lord may Responda. Él answer. protege lo que es suyo. And He Pero protects se what is requiere His. buena mayordomía. But you need good stewardship. Tenemos que cambiar mentalidad de dueños a mayordomos We have to change the para ver la mentality protección y multiplicación de Dios en nuestra vida. owners to stewards so that we can see the multiplication and protection Muchos of no le God. dan a Dios porque están protegiendo su propiedad. And many don't give Protegen to lo God suyo. because they're protecting their Ponlo en las property manos de Dios. or their own things. Put it in God's hands. ¿Quieres ver la diferencia en tu vida? If you want to see the difference in your Empieza life, a ser un buen mayordomo start to be a good para que el steward dueño responda. so that the owner can answer for it. Así que hoy vamos a parar aquí, So today we're going to stop here, pero el domingo que viene vamos a seguir. but next Sunday we continue. Y vamos a seguir hablando de las finanzas del reino. And we're going to continue speaking on the finances of the kingdom.